Hola, queridos amigos de este espacio llamado Diálogo entre Mentes Libres. Es un gusto recibirlos una vez más, donde quiera se encuentren y a la hora que nos encuentren, por el medio que nos encuentren. Gracias por estarnos acompañando y que nos permitan estar un ratito con ustedes y presentarles un tema más, una persona más, algo interesante para que todos nos pueda aportar y nos puede ayudar a estar cada vez mejores. Yo hoy soy muy contento de, por fin, después de algún tiempo que hemos estado tratando de coincidir, por fin hemos llegado al punto de la coincidencia y poder presentar a una mexicana muy valiosa que ha estado desarrollándose muy ampliamente en el ámbito de la contaduría pública, la auditoría, lo fiscal, que es lo que ella maneja desde hace un buen tiempo, de acuerdo a su experiencia, y que hoy nos va a platicar un poquito acerca de quién es y nos va a presentar un producto que ella está lanzando al mercado en este momento y que nos hace el favor de permitirnos pues tener la primicia para esta zona y para todos ustedes del material que está presentando. Y es la doctora Carmen Karina Tapia Iturriaga. Doctora Carmen, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Pues aquí de verdad un verdadero gusto y privilegio poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Enorme gusto y agradeciendo obviamente la invitación. No, gracias, por fin se dio la oportunidad de platicar. Estoy muy agradecido con usted. Y pues para que la gente vaya conociéndonos, sabiendo de qué va lo que va a platicar usted, me gustaría que les comentara en primera instancia un poquito quién es Carmen Karina Tapia Iturriaga, de dónde viene, por qué estudió lo que estudió, cómo se ha ido construyendo poco a poquito en el ámbito de la experiencia hasta llegar a lo que actualmente es Carmen Karina Tapia Iturriaga. Pues muchísimas gracias, Marcelo. Voy a platicar un poquito. Efectivamente, yo soy de la Ciudad de México. Entro a estudiar en la UNAM, justamente en la Facultad de Contaduría y Administración, la carrera de contaduría. Pero igual, como usted me dice, vamos a platicar un poquito ese paso, ¿no? Ese paso para poder llegar a la carrera de contaduría. La realidad de las cosas, que sobre todo porque de repente la gente, eh, sobre todo los muy jóvenes, de repente sienten que, wow, qué carrera debo escoger o que yo desde el principio sabía hacia dónde iba. No, la realidad de las cosas es que honestamente yo moría por ser piloto aviador. Yo era uno de mis grandes sueños y pues por eso me meto al área físico-matemático. Sin embargo, aquella época, cuando a mí me toca estar precisamente en ese apartado, pues la verdad la parte militar estaba totalmente cerrada para que pudiéramos las mujeres estudiar para ser pilotos aviadores. Entonces, la carrera era sumamente costosa y pues no tenía los recursos económicos en mi casa para que justamente se pudiera dar ese sueño que yo tenía de poder haber estudiado para piloto aviador. Y pues bueno, derivado que justamente esto no se da, termino, salgo y entro a trabajar a una institución financiera en la misma preparatoria, pero ya, o sea, me salgo y digo, bueno, pues si esto no se va a poder, ¿qué puedo realizar hacer, no? Y entonces entro a trabajar a una institución financiera de cajera. Y lo primero que me dan es un curso de contabilidad, ¿no? Y me dicen, pues es que para que todos los días al cierre del día hagas tu corte de caja, veas que te hayan cuadrado, ¿no? O sea, ahí empiezan a hablar todos estos términos de que justamente entre todos los depósitos, todos los cheques que pagaste, y tienes que empezar a puntear, ¿no? Y yo decía, por Dios, pero ¿qué es todo eso, no? Sí, Y sí. entonces, pues entro al mundo de la contabilidad. Y yo dije, bueno, pues la verdad es que yo venía pues muy de números y dije, me parece excelente, me agrada la idea de eso. Y entonces empiezo a seguir con este apartado de estar, porque yo según dije, voy a juntar de cajera para poder estudiar para piloto aviador y ya que pueda me dedicaré a eso. Y bueno, sigue este proceso de que ahí tomo mis primeros cursos de contabilidad, empiezo a tomar eso y de repente, uno de los días que ya se me hacía muy tarde para ir hacia mi trabajo, pasa una chica, ¿no? Ahí en el fraccionamiento donde vivían mis padres, y entonces, la verdad le dije, ¿me das un ride? Porque estaba yo así como que no llego. Y entonces me dice, sí, súbete, y ya me subo ahí al carro, y entonces, le digo, oye, ¿ya para dónde vas? Y lo que íbamos a hacer. Y le digo, oye, ¿y tú qué eres? Me dice, pues yo soy contadora. Le dije, qué bien, ¿y qué haces? Y me dijo, pues mira, por ejemplo, ahorita voy a una reunión con clientes. Tengo un desayuno donde voy a ver algunas cuestiones de asesoría.
Y después, en la tarde, tengo una reunión para una consultoría con otros clientes. Y entonces yo dije, bueno, esto suena a puro convivio. Me gusta, me gusta, me gusta. Y entonces dije, creo que está bien. Y al lado de la casa de mis padres vivía un contador que tenía 6 hijos y a todos los tenía en escuela particular. Entonces yo decía, no, pues él gana muy bien, yo quiero saber qué es. Y le digo, oye, papá, ¿qué es don Ricardo? Y me dice, don Ricardo es contralor. Y entonces le digo, ¿y qué sienta para ser contralor? Me dijo, pues ve y pregúntale. Y entonces voy ahí y le pregunto, oiga, vecino, usted me dice, papá, que usted es contralor. ¿Y qué es? Pues mire, no, yo soy contador. Yo dije, pues esto me está empezando a gustar y mucho, ¿no? O sea, dije, te la pasas en desayunos, en convivios, ganas bien, tienes esto. Dije, eso me parece fabuloso. Y entonces, así es como decido efectivamente volver a retomar los estudios y dije, bueno, voy a estudiar para contador, me va a ir muy bien, gano muy bien, y entonces ya luego puedo ser piloto aviador. Yo seguía que algo me tenía que llevar para poder ser ese piloto aviador que quería ser. Y entro, ¿no? Al primer semestre de la carrera y quedo enamoradísima. O sea, yo dije, wow, es que esto es increíble. Empieza a apasionarme digo, porque ahorita obviamente los jóvenes a todo lo hacen en Excel, pero cuando yo entré a estudiar todavía lo llevábamos en hojas de 24 columnas y luego ni nos alcanzaba y había que pegar las hojas y ponerle más columnas. Sí, sí, sí. Y además me toca estar con una de mis compañeras, Pati Landeros, que era una chica así como, así obsesionada porque tenía que cuadrar, ¿no? Y entonces, en aquel entonces hasta el centavo nos tenía que dar y no nos íbamos a dormir hasta que nos cuadrara precisamente. Y entonces a mí se me empieza a volver así como, wow, qué fascinante es eso. Y entonces, Marcelo, de esa manera yo llego a la carrera de contaduría. Una carrera que al día de hoy me ha dado no grandes, enormes satisfacciones. Una carrera que me enseñó cosas inimaginables y que me ha dado la oportunidad, pues, de hacer miles de cosas y actividades que al día de hoy puedo estar desarrollando y desempeñando. Pero así es, Marcelo, como llego efectivamente a la carrera de contaduría, ¿no? Qué bonita Y historia, qué bonita, qué bonita. sí, y fíjate que estando ya en la carrera de contaduría, como me decías, ¿y cómo siguieron los otros pasos? Así es. Sí. Estando ya en la carrera de contaduría, pues digo, hay mucha gente que dice, es que eres bien ñoña. Yo les digo, no. O sea, lo que pasa es que sí soy matada, ¿no? O sea, y le digo, porque a veces el ñoño no sale y yo sí me iba a mis pachangas, pero de todas maneras me ponía a estudiar mucho, mucho, mucho. Al ser de las alumnas de alto rendimiento en la facultad, me empieza a tocar a participar en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ir a eventos, a foros. Gracias a la facultad, por ser de estas alumnas, me regalan mi primer computadora, ¿no? Entonces, imagínate, yo, wow, ¿no? O sea, ahora ya no tengo que hacer todas esas, pero sí, las tienes que seguir haciendo porque en aquel entonces era el Lotus, el 4 Pro y que todas esas cuestiones que nomás no se podía tener para todos. Sí, sí, sí. Y ahí, justamente en ese proceso, pues al empezar a participar, pues te vas involucrando mucho más con la carrera, ¿no? Te vas involucrando. Y en aquel entonces llego como estudiante a la comisión femenil del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad de México. ¿No? Y digo, y lo hago con este énfasis porque en aquel entonces sí era como, pues estábamos hablando que yo tenía de los 65, 80 compañeros, porque así es la educación en la parte de la UNAM, o sea, la verdad es que sí son grupos, hasta tuve grupos de 120 alumnos, entonces, pues es bastante, parecen conferencias en lugar de clases, ¿no? Pues podría decir que yo en su origen, pues más del 80% eran caballeros, ¿no? Entonces, por eso una comisión femenil, entonces era así como, wow, ¿no? Y que doy gracias que hoy ya no existe. Doy muchas gracias porque la verdad esto es de integración, no es de la parte de género, sino la realidad es de demostrar el conocimiento, ¿no? Y Así es. así es como empiezo a tener todos estos puntos, ¿no? Porque eso me empieza a llevar a conocer a alumnos de escuelas particulares, escuelas de otros estados, y estar de una otra forma empezándome a involucrar
en este estricto sentido. Y ya de ahí, justamente, a los 2 años, bueno, para esto, pues empiezo a trabajar con todos mis maestros. O sea, yo estaba ávida, ¿no? O sea, yo a mí me encantaba tanto que todos mis maestros que tenían despacho, yo les decía, por favor, déjame entrar a trabajar. O sea, yo, o no, hacer prácticas o lo que usted quiera, o como le llame, me pague o no me pague. Yo lo que quiero es aprender. Y entonces, pues la verdad, mis profesores me abrieron las puertas y aprendí a empezar a llevar personas físicas, declaraciones, a veces era el llenado, yo no entendía cómo se calculaba, pero pues en aquel entonces, para todos los que nos estarán escuchando, van a decir, uy, pues ¿cuántos años tiene la doctora? No, 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 o sea, 15. apenas me acabo de graduar. Exacto, así es. No, la realidad de las cosas es que en aquel entonces se llevaba todo mecánico, ¿no? Entonces, con la máquina de escribir era llenarlas. Y como yo en la secundaria había llevado taquimecanografía, entonces era la que me agarraban para poder llenar todas las declaraciones. Exacto. El enorme problema es que a veces llegabas al último dígito y ¡ah! Te equivocabas, y había que volver a Sí, empezar, porque saca nada, todo y vuelve a la edad. no, ya era por quintuplicado y tus hojas de carbón y todas las cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la verdad, yo agradezco mucho mis profesores, a todos con ellos, con enorme cariño les recuerdo. Y efectivamente, aprendí, ¿no? A poder llevar este apartado. A los 2 años llega la bolsa de trabajo, una feria ahí a la facultad, y justamente en este apartado en la facultad llegan, en aquel entonces eran las 5 grandes, ¿no? Eran las five, no las four, sino las five, Sí. y llegan solicitando, y solo había en este momento, entro todavía en aquel entonces solamente era PW, y entonces a Pricewater, y en ese momento solo lleva 2 plazas, ¿no? Porque, o sea, no tenían tanta credibilidad en la escuela pública, ¿no? Y entonces, empiezo a ver los requisitos, digo, si lo cumplo, si lo cumplo, si lo cumplo, si lo, ay, ya, sí cumplo todos, y decido entrar ahí. Y eso me lleva al ámbito de la auditoría, un área que al día de hoy ha sido una fascinación para mí, ¿no? Una fascinación para mí, y así es como llego precisamente a esta firma internacional a trabajar, pero además igual de inquieta que como era con mis profesores. Hay algo que le llaman, eres dispo, es decir, que no tienes asignación, y yo les decía, no, no importa, yo no cargo horas, pero dime en qué te ayudo y qué aprendo. Y eso me llevó a que me empecé a ver todos los sectores, ¿no? Ya después, hoy en día, ya te especializas más en algún sector, pero en aquel entonces yo empecé a ver todos los sectores. Y pues bueno, de esta manera se volvió totalmente apasionante para mí el área de auditoría. Y luego, justamente un profesor con quien hago el servicio social, él daba clases. Y entonces los viernes me decía, ¿tú quieres dar la clase? Y yo, ay, no fascinada, y yo quiero dar la clase. No, y era con Tabasi. Y entonces, en ese momento, pues yo todos los viernes ya era la profesora, ¿no? La más jovencita de las profesoras, pero ya era profesora. Y sí, efectivamente, en cuanto me titulo, una vez titulándome, ya empiezo a dar de manera oficial clases en la Facultad de Contaduría y Administración, ¿no? Y así entonces empieza también esa parte de trayectoria, combinando la parte profesional con la parte de la academia, que ha sido un área que también me ha dado enormes y grandes satisfacciones, Marcelo. Sí, híjole, qué historia tan bonita. Cómo se ha ido construyendo Carmen Karina Tapia Iturriaga a llegar al día de hoy a ser pues una persona que sigue proponiendo, que sigue dando elementos y que ya nos irá contando en los minutos subsecuentes todas las cosas que ha ido generando para poder estar eh, presentando ahora lo que nos va a traer. Me dice usted que empezó en la contabilidad, luego se fue a la auditoría, le gustó mucho la auditoría, y en el tiempo que usted y yo estudiamos, pues eran los principios de contabilidad, y luego de repente migran a llamarse normas de información financiera, que yo siempre he llamado que son los principios y normas totalmente ignorados porque nadie les hace caso, este, y son elementos valiosísimos, y tanto en la contabilidad privada como en la pública son indispensables para llevar en forma adecuada todos los ordenamientos
y los lineamientos de lo que hay que hacer. ¿Por qué le llamaron la atención las normas de información financiera, doctora? Pues bueno, mira, al dedicarme al ser auditor, una de las enormes responsabilidades es que tú vas a emitir una opinión sobre los estados financieros. Y yo por eso doy tantas gracias a haber trabajado desde auxiliar contable, porque aprendí pues cómo se registra, cómo no se registra, los errores que cometes al momento de registrar, cómo efectivamente luego no te cuadra o te checa pero no te cuadra. Y entonces, la verdad, esos años que tuve de experiencia de trabajar como contador, me ayudó mucho a entender pues la enorme responsabilidad que hay en un registro contable. Paso por eso y entonces cuando me voy a auditoría, pues imagínate, tú llegas y dices, soy el auditor. O sea, tú debes de saber técnicamente más porque por eso estás revisando, ¿no? Porque tú les estás auditando, tú estás dando fe de que efectivamente las cosas están bien hechas. Y entonces, pues efectivamente, pues dije, no me queda de otra, ¿no? A estudiar, como bien lo señalas, en aquel entonces, los principios de contabilidad generalmente ignorados. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que me empieza a apasionar, me empieza a gustar mucho, porque eso empieza a facilitar mi trabajo. Empiezo a entender por qué registran bien, por qué registran mal, por qué yo puedo suponer que está de manera incorrecta. Y cuando digo la palabra, en primer lugar, suponer, porque a veces puede ser un error, más no una irregularidad, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que justamente a veces las empresas, por la propia carga operativa que tienen, pues no ponen tanta atención o detalle en algunas cuestiones de sus registros. Y eso me lleva a justamente a adentrarme en el mundo de las normas de información financiera, que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? El próximo año cumplo 30 años de haber salido de la carrera y le digo, y ya he hecho 4 veces la carrera, ¿no? Porque me tuve que aventar lo que a mí me tocó estudiar. Después, a partir del 2004, empieza este gran cambio en la parte de las normas de información financiera y luego que en el 2013 también se avientan cambios súper fuertes, y luego el 2018 otros cambios, y luego ahorita el 2020, y bueno, entonces le digo, pero todo con la misma cédula. Sin embargo, también me di cuenta que la verdad no podía quedarme solo con los conocimientos que me estaba dando la lectura de las normas, la aplicabilidad, y entonces eso me lleva a estudiar la maestría en finanzas. ¿Y por qué decido estudiar la maestría en finanzas? Porque empiezo a ver que es un gran complemento que me empieza a abrirme el panorama de riesgos financieros, abrirme el campo con respecto a la parte de financiamientos, inversiones, los análisis de los estados financieros de manera así, o sea, mucho más ágil, que obviamente mi trabajo de auditor decías, híjole, desde que estás leyendo el estado financiero ya te está gritando lo que está pasando, ¿no? Y entonces eso me empieza a encantar y de ahí me lleva a que después estudio la maestría en innovación y desarrollo empresarial, porque me empiezo a volver en consultor. O sea, sigo en la parte de auditoría, pero ya ahorita ya más enfocada a darle apoyo al empresario, al futuro empresario, en este caso al emprendedor, a lo que es la parte de justamente quien decide o quiere comprar un negocio. Y entonces sigo a la par llevando esta parte de estudios técnicos profesionales, junto con lo que es la parte ya del desarrollo y la experiencia profesional, ¿no? Y entonces en este ámbito, al dedicarme ya a la parte del dictamen del informe, llega la gran ola de los grandes escándalos financieros y que estos prácticamente se derivan de errores contables. O Pero realmente intencional, que, ¿eh? pero intencional. Sí, claro, efectivamente. Aquí ya parecía que eran errores y la verdad es que te das cuenta que son irregularidades, que la gente abusando de precisamente este conocimiento de la información y del desconocimiento de los demás, empieza a hacer estas irregularidades tan atroces que ponen en duda el trabajo del auditor y del propio contador. Si me permito hacer una acotación, doctora. No. A lo que se refiere la doctora es en el año
fines de los 90, inicios de los 2000, surgen varias empresas en Estados Unidos que empiezan a hacer ciertos movimientos que elevan los valores de sus acciones, hacen que mucha gente en Estados Unidos compre las acciones, confíe en ellos, pero no tenían soporte estas acciones. Inclusive una compañía de Texas de energía llamada Enron logra que la Bolsa de Valores de Estados Unidos le autorice un tipo de contabilidad especial que se llamaba valor hipotético de futuros. O sea, que ellos contabilizaban lo que no habían hecho ni generado. Voy a tener una planta en la India en 10 años, voy a tener 20 plantas en Estados Unidos y van a valer tanto. Y ya quiero meterlos a mi contabilidad. Y entonces les permitieron hacer eso. Y eso fue también avalado por las firmas de auditores que los llevaban en ese momento, que ya no existe. Arthur Andersen, la Así es. compañía, desapareció a nivel mundial a raíz de esos problemas que hubieron. Y entonces ahí es donde surgen los errores intencionales. Nada más ahí como acotación para que nuestros amigos y amigas nos entiendan un poquito de qué estamos hablando ahí en esa parte. Adelante, doctora. No, me parece maravilloso. Creo que está, como bien lo señala este acotamiento, para que efectivamente nos puedan seguir en este vaivén de lo que va pasando con respecto a la profesión. Y entonces eso me lleva mucho a las cuestiones particulares de la gran relevancia de la ética profesional, ¿no? Y obviamente yo como dictaminador empiezo a entender que el poder de tu firma es mucho más allá de lo que es la firma en el documento. Es la credibilidad de todos estos que están alrededor, que efectivamente fue lo que acabas justamente de comentar, en donde de manera real, pues ellos perdieron todo por creer en lo que decían los auditores que estaba correcto de la empresa. Y justamente a partir de ahí, ¿no? Desde 1996, fíjate, ya le llovió un rato, cuando la primera vez el maestro Salvador García Briones me dice, oiga, Karina, ¿no quiere escribir un artículo para consultorio fiscal sobre dictamen fiscal? Y yo le dije, no, contador, ¿cómo cree? O sea, ya esas son grandes ligas, ¿no? Ya, yo había salido en el 93, tenía 3 años de egresada. Yo le decía, ¿cómo cree? No, no, eso, no estoy a la altura para poder estar escribiendo en una revista tan seria, ¿no? Y tan reconocida. Y entonces me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, escríbalo, yo lo veo, lo reviso y lo sacamos. Yo dije, bueno, pues ya vengo a padrinar, ¿no? Entonces, y ya hago desarrollo, todo lo que es el artículo, se lo presento, lo revisa, me dice, muy bien, sale su artículo. Y yo, no, salimos, maestro, usted dijo que salíamos. Me dijo, no, es que si no le hubiera dicho eso, no lo hace. Y entonces, con el aval, obviamente, de él, por la gran figura que es ese profesor dentro de la facultad, avalan el artículo, obviamente pasa por toda la revisión técnica y todo lo que tiene que ver, y sale publicado el artículo precisamente de aquel entonces del dictamen fiscal. Pero de ahí justamente se empieza a dar la parte que empiezo a escribir, a escribir, a escribir, no tanto como yo hubiese querido, porque la verdad es que pues obviamente es muy demandante poder escribir, necesitas muchos tiempos de concentración, de estudio, de revisión, y pues obviamente también está la parte laboral que sigue en este camino. Y entonces, bueno, en ese proceso sigo sacando artículos, me invitan a escribir para Contactos, que es una revista arbitrada, me empiezan a invitar a escribir para lo que es contaduría pública, y así empiezo a escribir, reitero, no tan seguido, tanto como yo hubiese querido, ¿no? Pero se da esta gran oportunidad y salto. Y a partir de ahí, estando en el último trabajo donde trabajé formalmente como auditor, decido que la parte académica es algo que me atrae, que me llama muchísimo la atención, y entro a trabajar precisamente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al área de investigación. Y pues ahí, obviamente, pues justamente hay que generar contenidos, tiene uno que estar realizando publicaciones, y tomo ahí la decisión de empezar a cursar el doctorado.
¿no? O sea, yo dije, pues debo realmente tener todavía mucho más bases para poder seguir con estos procesos, tanto otra vez técnica como en esta parte de experiencia. Y empiezo el doctorado, ya, y el doctorado lo primero que te dicen, pues es que hay que escribir, 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 porque justamente en eso está, que es la investigación. Y pues de ahí se empiezan a dar diferentes oportunidades, sigo escribiendo, empiezan a salir mis primeros libros, ¿no? Que precisamente es contabilidad de corto y largo plazo, y empiezo pues obviamente con este mundo de las normas de información financiera que siempre fueron así como la parte que más enamorada he estado de toda mi vida. Y entonces empiezo con eso, de ahí salen los libros de síntesis y comentarios de las NIF. Después me nace precisamente con este cambio de la famosa contabilidad electrónica que todo el mundo decía, son dos contabilidades, les decía, no es la misma contabilidad, pero ahora subida en medios electrónicos. Y entonces hacemos el libro de todo lo que debes saber acerca de contabilidad electrónica, aspectos fiscales y financieros. Y seguimos, pero empiezo a adentrarme mucho más también en la parte fiscal, y de ahí surge después el libro de CFDI, Guía Fácil y Rápido, ¿no? Del 3.3. Ahorita andamos ya trabajando la versión 4.0, y después se logra el gran sueño de empezar a escribir en materia de auditoría, ¿no? Y en materia de auditoría sale precisamente el libro de fundamentos de auditoría, después auditoría interna, perspectivas de vanguardia, y entonces hay una cuestión que todos los libros, yo siempre he dicho que eh, tienen que lograr atraerte, llamarte para que tú sigas en su contenido. La verdad es que no son novelas, no son cuentos, son libros técnicos, pero llevados a un lenguaje que creo que es bastante accesible para cualquiera de los usuarios que lo hace favor de leer, y además sobre todo sumamente prácticos. Y de ahí dije, bueno, pues tanto que estudié esta maestría de finanzas, algo tiene que haber de finanzas, ¿no? Y entonces me voy al libro de cómo entender finanzas y ser financiero, y a cómo construir tu libertad financiera, ¿no? Pero obviamente siempre quedando ahí el espíritu de la parte de las normas de información financiera. Me vuelvo otra vez a independizar por el 2019, y en este apartado empiezo otra vez a retomar, pero ya de manera independiente, precisamente el libro denominado Normas de NIF con efectos fiscales, el cual afortunadamente el libro, ¿no? Esta es la primera edición, ahí para todos ustedes, tiene una recepción tan importante que logra agotarse en 3 meses, ¿no? En 3 meses el tiraje se concluye, y pues la verdad nos sentíamos sumamente felices, mi querido coautor Horacio Usdabe y su servidora, y esto es lo que precisamente nos lleva a este apartado de la primera edición. Y bueno, se empieza a dar este apartado, el éxito y buen recibimiento por parte de la obra. Sacamos la segunda edición, ¿no? Que también se vuelve hasta reimprimir, ¿no? Porque realmente ha tenido una excelente aceptación en la parte del mercado. Y pues bueno, eso me lleva a nuestra tercera edición, ¿no? A precisamente NIF con efectos fiscales, en donde pues estamos muy contentos, tanto Horacio como su servidora, porque es un libro que hoy ya está dentro de las guías para poder presentar el examen EUC. Es un libro que ya se toma como referencia, ya el libro, estamos súper contentos, se utilizó para sentencia de amparo directo, ¿no? A través de un tribunal, en donde pues ya nos hace el enorme favor y distinción de nombrarnos en el amparo directo, ¿no? Como parte de la fundamentación para por precisamente esta resolución. Y pues bueno, eso es lo que nos pone muy contentos, y sobre todo creo que de repente, la verdad, obviamente, sin lugar a dudas, no puedo decirles que vean la enorme diferencia entre este microlibrito y las normas de información financiera. O sea, la realidad de las cosas es que
pues no, o sea, no pudiéramos nosotros estar en estos niveles. Sin embargo, sí quisimos hacer algo que pudiera empezar a enamorar a los chicos, porque a los chicos cuando llegas a la clase y les dices, es que esto es una pasión, dice, pues sí, una pasión cargarlo, ¿no? Porque es Sí, todo un triunfo, ¿no? pesa bastante. Así es, Marcelo. ¿Y qué nos ofrece NIPS, así, aplicación práctica con efectos fiscales? Qué nos presenta? ¿Cuál es el centro principal, el foco para que los estudiantes lo puedan tomar como una referencia importante tanto de México como de América Latina? Porque este espacio es visto por contadores de toda América Latina, incluso algunos de Europa, también nos van a poder observar en algún momento del tiempo. Entonces, pues para que sepan qué es lo que este libro les ofrece. Ok, pues mira, lo primero quiero compartirles a todos ustedes en este libro así de pequeño, de menos de 200 páginas. Lo primero que te quiero compartir es que el libro está dividido en 7 capítulos. Empezamos precisamente con aquí sí, totalmente aplicado este primer capítulo a México, porque habla sobre la obligatoriedad de llevar contabilidad, ¿no? A través de las diferentes disposiciones legales que van desde el Código Fiscal de la Federación, Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del IVA, ¿no? Entonces, todas aquellas disposiciones que nos obligan a llevar contabilidad. Pasamos después precisamente a lo que es la definición de contabilidad de acuerdo con las normas de información financiera, para de ahí posteriormente terminar en ese apartado del capítulo llevándote a la parte de los postulados. Es importante mencionar que aunque nosotros estamos hablando de las normas de información financiera, nosotros sabemos que en la mayor parte de los casos es prácticamente bastante ya cercano a las normas internacionales de información financiera, conocidas igual como las IFRS por sus siglas en inglés, y entonces te llevamos a todo lo que es el apartado de los postulados y además la gran ventaja es que este libro ya incluye el nuevo marco conceptual que entrará en vigor el 1 de enero del 2023, ¿no? Entonces ya está incluido en esta versión. A través de los postulados, rápidamente para que tú lo puedas estar visualizando, en su generalidad todo viene siempre ejemplificado, ¿no? Todo trae ejemplos de pues los casos más comunes de todas las organizaciones y pues así nos va llevando. Tenemos igual lo que son las convergencias y divergencias entre el ámbito fiscal y financiero, ¿no? Que nosotros igual estamos ahí trabajando. Posteriormente te llevamos a un capítulo de IVA. Este capítulo de IVA, si bien las normas de información financiera no hablan del IVA, sí sabemos que todas las operaciones, pues ya sea que sea tasa cero, exenta o tasa del 16 o el 8, según en zona fronteriza norte o sur, mientras esté este estímulo, básicamente tendremos este apartado del IVA, en donde pues también igual de manera muy esquemática, ¿no? Te damos ahí a conocer todas las disposiciones, las leyes, cómo va aplicándose. Posteriormente, nosotros vamos a entrar, y que creo que este es el capítulo que más pudiera interesarles, no solamente a toda la gente de México, sino a toda la parte de, precisamente como lo comentas, de Latinoamérica y hasta lo que es la parte internacional, la parte de Europa. Básicamente nosotros empezamos a hablar de todas las aplicaciones de las operaciones más importantes y relevantes en materia de precisamente los registros contables que llevan a cabo las organizaciones a través de lo que es tesorería, la parte de compras, producción, nómina, etcétera. Y a través de eso, entonces te empezamos a explicar, pero sobre todo lo muy interesante es que te empezamos a dar los ejemplos a través de cómo se hace un registro contable, los principales registros contables. Pero lo que se vuelve de gran valor para la parte internacional es que la parte final de cada ejercicio, ahí más o menos, pero ando aquí tratando de cacharle donde se ve, Ahí más o menos. ahí, en la parte final de aquí, ¿qué crees? Viene claramente lo que son las NIF para pymes y las NIF plenas.
Entonces te estamos correlacionando cómo es que se está llevando a cabo esto y todo pues igual a través de diferentes esquemas, ¿no? Siempre esquematizando toda la parte de las aplicaciones para que sea mucho más fácil y sencillo su entendimiento. Una vez que nosotros terminamos, hay una parte increíble que la verdad nos sentimos sumamente muy, pero muy felices y contentos porque igual, bueno, terminando lo que son las operaciones relevantes, nos vamos a la elaboración de los estados financieros de acuerdo con la normativa. Una vez que pasamos precisamente por estos estados financieros, vamos a llevarte a lo que son los efectos fiscales, ¿no? Ya ahí de manera directa, aquí sí es aplicación caso México, de cómo se está llevando y cómo se correlaciona cuando hablas de propiedad, planta y equipo, que tiene que ver con la sección y el capítulo de inversiones de ley ICR, que la parte de arrendamientos, que la parte de inventario, y así te vamos haciendo. Y lo que trae muy, muy nuevo y novedoso el libro es todo lo que es criptomonedas. Un tema hoy sumamente importante, relevante. De hecho, pues ya tenemos la NIF C22, que tiene que ver precisamente con esto de las criptomonedas, en donde muy gentilmente la doctora Ampudia, una especialista en economía, nos lleva de la mano sobre la parte de la historia, los antecedentes, la ley fintech y todo lo que esto tiene que ver con las operaciones, hasta que efectivamente mi queridísimo coautor Horacio Audave termina con lo que es la explicación entre el aspecto contable y financiero, de la parte del registro de los criptoactivos, hasta llegar con la parte de activos diferidos, digo, impuestos diferidos, perdón. Y por último, bueno, para nosotros este es así como la cereza del pastel, porque son las NIF dentro de su uso, dentro de lo que es el uso dentro del sistema jurídico mexicano, donde muy gentilmente dos extraordinarios abogados, la licenciada Lucía y el maestro Manuel, uno desde el punto de vista juzgador y el otro desde el punto de vista defensor del contribuyente, ambos nos explican cómo es que están utilizando para desempeñar sus trabajos el uso de las normas de información financiera, en donde entonces ahí ya entro con la combinación de lo que es el postulado de sustancia económica, entro con todo lo que es el artículo 5A, que tiene que ver precisamente con la famosa ley antiabuso, que tiene que ver con razón de negocios y que tiene que ver precisamente con beneficios económicos indebidos que pudieras tener. Y de esta manera, pues te vamos llevando con la gran participación de ellos y termina igual con un apartado de anexos, que son los estados financieros, las nomenclaturas en cuanto a lo que son las NIF, las NIC, ¿no? O sea, cada una de ellas, para que de esta manera tú en este libro, de manera así de fácil, rápida y práctica, puedas tener todo este conocimiento en el cual a todas luces siempre señalamos que no sustituye el que se aprendamos en las NIF, Sí, por porque supuesto. obviamente hay muchas cosas que aquí vienen en síntesis, en resumen, que solamente hacemos alguna referencia para que pues obviamente el lector pueda tener toda esta información. Sí, bastante, bastante amplio e interesante el contenido que tiene este material, que está en su tercera edición. Se está recién lanzando para que la gente lo pueda disponer nuevamente y es un material muy interesante incluso para los investigadores. Si tenemos gente que esté realizando investigación a nivel contable, auditoría, fiscal, en cualquier parte de, no solo de México, hacer comparativas de lo que se maneja aquí contra lo que se maneja en otras partes y contra las normas internacionales, les puede ser muy interesante y tomar como base este material. Les puede ser muy útil para que lo puedan aprovechar. Como pueden ver, pues la doctora Carmen es una persona muy dedicada, muy estudiosa en todos esos ámbitos y ha logrado con su coautor generar un producto muy práctico, muy útil y muy necesario en la actualidad, porque platicábamos antes de empezar esta charla formal que desafortunadamente es lo que siempre se ignora, ¿no? La normativa básica para poder llevar bien una contabilidad, bien una auditoría, bien un crédito fiscal o lo que se necesite, siempre nos falta a veces esa patita, ¿no? Esa patita, cogíamos de ahí. Entonces ahí es donde de repente los revisores pues nos dan nuestros cocotazos, ¿no? Que dicen, ¿qué pasó? Ponte abusado, ¿no? En esa parte.
Y como también lo platicó la doctora hace unos minutitos, ella que también ha trabajado mucho tiempo con la auditoría, la razonabilidad de las cosas, las áreas de oportunidad, ahora es lo que se maneja en la auditoría, ya no, antes se buscaban errores, ahora ya no se buscan errores, ahora se buscan áreas de oportunidad. Pero se tiene que determinar si esas áreas de oportunidad se van a generar de cuestiones involuntarias o voluntarias. Ese es el punto. Por eso en México ha habido esos cambios que desde que salieron los problemas de Enron y todo lo demás, el Código Fiscal de la Federación se tuvo que modificar. Se modificó para globalizar. Antes no existía el hecho de que un auditor tuviera que demostrar estar colegiado, tuviera que estar certificado, tuviera que hacer exámenes, obtener registros. O sea, el registro sí, pero no había tanto requisito. A partir de que pasaron todos esos problemas en 2004-2005, se hace el cambio del Código Fiscal de la Federación en México. Se modifican los artículos 32, 52, 52A y todos los demás para ajustarnos a la globalidad, la globalización fiscal y contable, que era muy necesaria. Y estar en posibilidad, ya que estaba en puertas una integración económica, fiscal y financiera con los tratados, que eran bilaterales, y ahorita ya tenemos un trilateral aquí al TEMEC en este momento, pues es necesario que estemos en condiciones de poder participar todos en la misma posibilidad de dar resultados, ¿no? Que eso es muy relevante. Y entonces todo lo que la doctora Carmen nos comenta que presenta en esta obra es muy importante, muy interesante y es la base de todo lo que una persona en contabilidad y su enroque con lo fiscal se debe de manejar y se debe de construir. Entonces ahí es donde entra la importancia de que haya personas que estudien, que analicen, que revisen, que propongan y que den ideas para que todos lo podamos hacer. Mucha gente critica la investigación, pero no saben lo necesaria y lo importante que es la investigación. Y ojalá todos los países de Latinoamérica voltearan los gobiernos a ver la investigación y la volvieran a apoyar, porque hacen todo lo posible por no apoyarla. Hacen todo lo posible por no apoyar la investigación. Es lo primero que le empiezan a pegar cuando hay problemas económicos. Educación, investigación es lo primero a lo que le pegan, siendo que es lo que más se debería de fortalecer. Es lo que más se debería de fortalecer. ¿No, Así es, doctora? totalmente. La verdad es que ahorita escuchándolo en esta parte de reflexión, pues yo siempre soy muy dicharachera, porque así crecí con una abuela revolucionaria, y la verdad cuando nosotros nos quejamos por lo que está sucediendo o por lo que pasa, pues hay algo que dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y la verdad, con todo respeto, ¿no? No es que estén mal los youtubers o los TikTok, toda la gente que se está dedicando ya en la parte de redes o a comentar o a hacer, porque sí es cierto, o sea, sí están ganando cantidades importantes, pero veía una reflexión hace poco de alguien que ponía, este, un médico pasa un accidente y entonces empieza a preguntarles a todos y entonces el chico le dice, no es que yo soy youtuber, ¿no? No, yo es que soy TikTok, no, yo es que soy Instagram, no es que yo, o sea, cada uno en este apartado y estamos olvidando algo tan importante como es la cuestión de la investigación. Sí. Definitivamente también podemos ocupar estas redes. Yo ocupo todas estas redes, pero con contenido, ¿no? O Sí. sea, precisamente para poder digerir. No quiere decir que estemos en contra de ellas, pero sí tiene que haber un estudio previo antes de decirlo. Yo lamentablemente he escuchado muchos TikTok en donde dicen cada cosa tan incorrecta y cuando tú los ves la cantidad de like que tienen, o sea, tú dices, híjole, ¿a cuánta gente ya afectó? ¿A cuánta gente ya afectó? En cuestiones contables, en cuestiones financieras, porque realmente sueltan un comentario sin tener la fundamentación. Y Ujú. también es importante, ustedes deben aprender a distinguir entre los contenidos que efectivamente sí te van a generar aprendizaje de los que no, porque puedes entonces todavía peor recomendar y replicar algo que es incorrecto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí escuchándolo efectivamente en ese sentido, yo ahorita en este momento me llevaba, ¿no? Porque
pues de entrada, ¿no? Leerte, pues tabique, o sea, y además igual, y que estar viendo cuáles son las mejoras y cómo se aplica y en dónde las aplicas. Entonces, pues sí, Marcelo, o sea, la verdad es que es algo complejo, ¿no? Sí estamos tratando de hacer un libro que les permita, para nosotros es como quitarte este miedo, este tabú para esta parte de las normas, porque además también quisiera yo dejar enfáticamente, yo sé que muchos siempre estamos pensando sobre todo en la parte de impuestos, porque a todos nos agobia, porque además la carga de disposiciones también siempre nos conllevan a esto. Sin embargo, sí quisiera compartir dos grandes cosas. La primera de ellas es que hoy la misma autoridad le está dando peso al registro contable. Hoy también la autoridad se está dando cuenta que cuando tú tienes una contabilidad sana, bien hecha, híjole, por añadidura no hay problemas en la parte fiscal. Y de una otra forma, yo sé que nos ha agobiado demasiado tantos requisitos y tantas cosas, pero también todo esto es control interno, control interno, control interno, que al finalizar pues nos ayuda porque un empresario, un emprendedor, no debe de estar preocupado por pagar impuestos, debe de estar preocupado por generar riqueza en su negocio, porque un negocio que da, pues pagar impuestos es una consecuencia de que le está yendo muy bien, Claro, así es. Totalmente de ¿no? acuerdo. Así. Totalmente de acuerdo. Entonces, o sea, no debería preocuparte porque eso es resultado de, al revés, estás creciendo, híjole, pues precisamente hay que pagar impuestos, pero estás tan preocupado por pagar impuestos que se te olvida en crecer, ¿no? De esta manera. En lugar Entonces, de hacer un círculo virtuoso, se hace un círculo vicioso. totalmente de acuerdo, Marcelo, sin lugar a dudas, ¿no? Así es, maestro, que la realidad de las cosas es que esto se distorsiona. Por eso creo que sí también es muy importante que nosotros vayamos abriendo, ¿no? Esta ceguera que traemos fiscal y aunque el título de la obra es DIF con efectos fiscales, lo que sobre todo esto nosotros te queremos llevar y demostrar es que cuando todo el mundo dice que están divorciados, a través de esta obra te demuestro que estamos casados, Sí, sí, sí. Es ¿no? O matrimonio por sea, conveniencia. así es, o sea, estamos totalmente casados, ¿no? Entonces, no hay este distanciamiento. Sí, obviamente seguirá habiendo partidas fiscales no contables y contables no fiscales. Digo, eso es evidente por algunas razones, pero al finalizar, cuando el usuario puede tomar decisiones, eso es lo más valioso. Como consecuencia de esa decisión, o paga más o paga menos impuestos, pero por esa decisión que se tomó previamente, ¿no? Sí, sí, Y creo que valiosísimo. sí tenemos que voltear eso que dices, ¿no? O sea, a leer, a indagar, a investigar, ¿no? Hoy la gente, digo, bueno, ya lo vimos, ¿no? Hasta, oye, el WhatsApp ya hasta tiene velocidades, ¿no? Porque ya estamos tan acelerados, tan acelerados, tan acelerados que no queremos leer, o sea, queremos así, casi, casi que digas A, B y ya ni llegas a la C. ¿No? Sí, sí, exacto. Entonces, pues sí necesitamos entrar a esto porque es fundamental para dar pues las asesorías que se merecen nuestros clientes. Sí, definitivo. A fin de cuentas, la calidad en el servicio es lo que hoy también, desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se está peleando. Y hay certificaciones en calidad en el servicio para los contadores y los despachos y todo esto. O sea, las certificaciones individuales, globales y por disciplinas. La profesión es muy, muy vanguardista, al menos aquí en México, es muy vanguardista. Siempre va uno o dos pasos adelante respecto a las demás Ah, profesiones, sin demeritar a las profesiones, obviamente. Cada quien tiene sus necesidades y sus particularidades. Y todos los contadores, pues tenemos la necesidad de estar en ese tren de mejora, en ese tren de educación continua, de actualización, que nos va a permitir, pues, dar los mejores servicios que se pueda a los clientes en el ámbito en el que nos dediquemos, ya sea la docencia, ya sea la contabilidad, lo fiscal, la auditoría, las finanzas, que acuérdense que los ejes de nuestra carrera es la contabilidad, el derecho, la auditoría, las finanzas, cuatro patas que sostienen a la gran mesa que es la contaduría. Entonces, pues tenemos que ver para dónde nos queremos ir y en base a eso llevar. Y hace ratito que hablaba usted de cómo se dio su primera oportunidad para publicar, a mí quien me hizo favor de atenderme fue el maestro Javier Belmares Sánchez.
desde aquí, Ajá. desde la sierra de Puebla, con un correo electrónico, que por ahí encontré en una revista El Nuevo Consultorio que compré en Puebla cuando tuve que ir a trabajar. Se me ocurrió escribirle y decirle, oiga, yo tengo ganas de probar cómo es eso de escribir, porque cuando estaba yo en la UAP, aquí en Puebla, siempre veía yo a mis maestros que llevaban con sus revistas y sus libros, y yo les preguntaba qué era eso, y él me fue guiando también a poder en 2003 hacer la primera publicación en agosto en un artículo de portada sobre asociaciones civiles en aquel tiempo. Entonces, también ya tenemos un ratito dedicándonos a la escribancia, ¿no? Me gusta mucho la escritura, también todos coincidimos en esa parte que hay que aportar, ¿no? Muchas cosas. Y fue nuestro Javier Belmares, de muy gratos recuerdos, siempre muy amable, nunca lo pude tratar en persona, pero siempre fue muy amable por teléfono, por correo, y siempre me tuvo una palabra de aliento, ¿no? Y eso siempre se agradece. Esas son las gentes de las que aprendemos, nos las llevamos siempre en el corazón. Nuestra María Antonieta Martín, la doctora María Antonieta Martín, graduados también, ella fue muy amable. Y ahorita pues la maestra Josefina, que es la que lleva la revista, también me está dando oportunidad de volver a participar en consultorio fiscal. Entonces ahí estamos otra vez tratando de retomar las partes de la escritura, porque es importante aportar lo más que se pueda, ¿no? Y ya con cierto recorrido, pues le podemos dar a la gente lo que requiere, ¿no? Para abrirles un poquito el panorama. No les pasa lo que a nosotros, que íbamos a ciegas, ¿no? Y aprendimos por mucho amor y por mucha voluntad, pero con poca preparación, ¿no? Nos tuvimos que ir construyendo poco a poco, ¿no? Y eso es lo importante y lo valioso. Doctora, si alguien la quiere contactar para invitarla a presentar su libro, para una conferencia, para una asesoría, ¿cómo la pueden encontrar? Pues muchísimas gracias. En su generalidad, pues obviamente en todos lados estoy como Carmen Karina Tapiturriaga. Así estoy en la parte de Facebook, en la parte de LinkedIn, en la parte de Instagram, así como también de ahora en el TikTok. Tengo mi propio canal también de YouTube, precisamente con contenidos. Y como dicen, y no son de ahora, ¿no? Ustedes pueden checar que desde el 2017 ya andaba yo incursionando en estos temas y de manera general prácticamente ahí es en donde ustedes pueden estar haciendo esta referencia. Estamos en la construcción del sitio web para que efectivamente también posteriormente ahí poder concentrar pues todas las publicaciones y todo lo que nosotros estamos ahorita trabajando. Y pues sí, de esta manera es como ustedes pueden contactarnos. O también igual hay un correo que ahorita precisamente por esta obra abrimos, así se llama NIF, efectos fiscales, @gmail.com. Y a través de ese correo también igual nos pueden estar contactando para pues igual no solamente compartir como esta experiencia, sino también justamente pues ahí se hacen varias cuestiones, comentarios, publicaciones. También he escrito mucho para Contador MX y como bien decías, o sea, la parte de las certificaciones, ahí también me dediqué ese tiempo a ser contador pública certificada por obviedades de la cuestión de estar en el área de auditoría, pero también me certifiqué en finanzas y también la última certificación fue en prevención de lavado de dinero. O sea, como bien lo señalaban, ¿no? Tenemos que estar tan a la vanguardia, tan a la vanguardia, tan a la vanguardia, pues que necesitas estarte actualizando de manera constante, ¿no? Entonces, de esta manera es como igual ustedes pueden contactarnos, ¿no? Ahí están todas las redes. En la parte de los videos de YouTube he tratado de explicar los temas de manera rápida y digerida para que ustedes puedan verlo. Estaremos esperando poder fortalecer un poco más eso, porque a veces lo que quisieras es tiempo, ¿no? Un poquito de tiempo, ¿no? Como bien decías, maestro Marcelo, ¿cuánto tiempo ahorita dijimos, no es que ahora sí, y ahora podemos hacer, y bueno, afortunadamente se dieron los tiempos y las condiciones y estamos compartiendo este maravilloso espacio. No, muchas gracias, doctora. Sí, siempre un privilegio y que ojalá no sea la única vez que pueda contar con su amable compañía. Ojalá y en un futuro no muy lejano nos pueda volver a acompañar y nos comparta otro tema, otra reflexión muy importante, pues para que vayamos construyendo cosas importantes para las personas, que es de lo que se trata ese diálogo entre mentes libres.
Y pues yo le quiero agradecer mucho su tiempo, la amabilidad de abrir el espacio para atendernos y les deseo que todo siga marchando muy bien, que el libro sea un éxito y que pues todos los foros en donde se pueda presentar, pues sea usted invitada para que presente esta obra tan relevante y tan importante para la profesión. Muchas felicidades por esta obra y las antecedentes y las que vienen. Seguramente va a haber más obras y seguramente en algún punto del tiempo a lo mejor podamos coincidir en alguna situación. Ojalá y así se dé. Y, y que toda la gente sepa que tenemos una contadora muy valiosa aquí en México, que está puesta para toda Latinoamérica, Europa, y quien guste contactarla, ahí está lista para estar con ustedes aportando y colaborando, porque ha sido invitada a simposios, congresos, etcétera, etcétera, así que pueden aprovechar toda su experiencia en todas las áreas que nos ha platicado tan amablemente que ha construido en estos años. Doctora, muchas gracias por atendernos, cuídense mucho. Un saludo para usted y todo su equipo. Espero que todo siga marchando favorablemente y que pronto la volvamos a tener en este espacio. Perfecto. Pues igual, muchísimas gracias a todos. La verdad, para mí fue un honor y una verdadera bendición, precisamente, Marcelo, que me haya hecho esta distinción de poderme estar invitando el día de hoy a esta presentación, a esta charla tan amena y tan dinámica que pudimos haber tenido. Y solamente me gustaría cerrar con una pequeña reflexión con usted. Claro. La palabra éxito, antes que trabajo, solo aparece en el diccionario. La realidad es que el éxito se va construyendo y trabajando todos los días. Para que no claudiquen en sus sueños, no claudiquen en lo que quieren ser y estar. Y estoy segura que eso los va a llevar al lugar en donde cada uno de ustedes está visualizando estar, ¿no? Así que de esta manera, de verdad, nuevamente, eternamente agradecida por esta gran invitación. Que tengan un excelente día. Gracias, doctora. Gracias, una gran reflexión. Nunca hay que dejar de luchar. Nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, la vamos a regar, nos van a apedrear y a apalear, pero al final de cuentas nos podemos levantar. Eso es lo importante y seguir intentando. Y de eso se trata este diálogo entre mentes libres. Dar herramientas, dar ideas, motivar, para que la gente pues diga, me gusta la pasión con que la autora Carmen platica de esta carrera, ¿qué será? Muéstrenle a sus hijos, a sus sobrinos que están estudiando prepa, esas pláticas para que ellos vayan conociendo las profesiones y se vayan interesando en saber más. Igual y en una de esas, pues es lo que ellos pudieran hacer hacia el futuro, ¿no? No lo sabemos. Y para todas las personas, hombres y mujeres que amablemente nos han acompañado en este diálogo entre mentes libres, sea en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada, el día que sea que nos encuentren, gracias. Ojalá haya sido de su agrado. Les invito a estar pendientes. Habrá nuevos diálogos entre mentes libres, más personas, más historias, más elementos para que todos construyamos y crezcamos juntos, que es lo único de lo que se trata ese espacio. Marcelo Hernández Méndez, desde Teciutlán, Puebla, México, les agradece el favor de su compañía y los invito a que estén pendientes con nuevas pláticas y nuevas historias. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Y gracias a todos. Bendiciones infinitas y abrazos para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto.